Capítulo 7. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Cuando el enemigo ataca tu liderazgo, usa la burla, el desaliento y los peligros. Pero eso no es todo. Tu siguiente línea de ataque también incluye los conflictos internos. La división y la discordia son armas que usan las personas para luchar entre sí y solo las vuelven ineficaces. El sabotaje interno es uno de los peores problemas a los que se puede enfrentar un líder. Es como una traición. Y a Satanás le encanta. A él le fascina dividir para vencer. Una de las primeras formas que utiliza es el dinero. Son más los conflictos causados por las finanzas que por cualquier otra cosa. Las estadísticas muestran que la mayoría de los divorcios tienen que ver con problemas económicos. Al enemigo le encanta destruir los matrimonios, la institución en la cual Dios nos enseña la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Los problemas internos destruyen más iglesias que cualquier presión externa. Satanás vive dedicado todo el tiempo a destruir iglesias. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. ¿Has visto alguna vez cómo un equipo de fútbol se derrota a sí mismo? Cuando hay un equipo de jugadores arrogantes en el campo, eso puede suceder. En lugar de batallar contra el equipo opuesto, se pelean entre sí. Las divisiones se pueden producir donde quiera que haya dos personas o más. Los humanos tenemos tendencia a querer las cosas a nuestra manera. Los conflictos sin resolver detienen la obra del Señor en nuestra vida. Eso es cierto en tu negocio, en tu matrimonio, en tu iglesia, en cualquier lugar donde haya personas que se relacionen entre sí. El líder tiene que aprender a resolver los conflictos. Veremos la canalización de los conflictos, el arte de enfrentarse a ellos. Veremos primero las causas y después les aplicaremos la solución. Las causas de los conflictos. En aquellos momentos el pueblo llevaba semanas trabajando en las murallas. Como allí tenían enfocadas principalmente sus energías, no habían estado cultivando sus huertas. La consecuencia fue que la comida empezó a escasear. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Había demasiadas bocas que alimentar y no había comida suficiente para todas. Tenían inflación, precios elevados y escasez de alimentos. Tal vez nos preguntemos, si ellos estaban haciendo la obra del Señor, ¿por qué Él permitió que hubiera hambruna? Yo creo que el hecho de cumplir con la voluntad de Dios no nos exonera de los problemas comunes de la vida. Solo porque estemos haciendo lo que debemos, eso no significa que nuestro auto no se va a romper. El hecho de estar dedicados al ministerio no va a evitar las enfermedades graves u otros problemas. Tal vez no sepamos siempre exactamente por qué, pero sí podemos saber que el propósito de Dios con nosotros es que crezcamos siempre. Por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Sus casas estaban hipotecadas al máximo. Se hallaban en una esclavitud económica, sacando dinero de sus casas e hipotecándolas cada vez más solo para poder poner comida en la mesa. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. El tercer problema eran los impuestos elevados. Aquellas gentes pedían dinero prestado solo para pagar sus impuestos. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Estaban tan metidos en deudas que en realidad habían tenido que recurrir a la venta de miembros de la familia solo para sobrevivir. Para pagar sus deudas, se veían obligados a entregar a sus hijos para que trabajaran como esclavos. Los impuestos elevados, las hipotecas cuantiosas, los precios altos, el trabajo forzoso durante un número excesivo de horas, tal pareciera que fuera la sección de negocios de un periódico de hoy. La Biblia tiene vigencia. Sin embargo, aquellos tiempos difíciles no eran la raíz del problema. El primer versículo dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Se estaban quejando entre ellos mismos. Los judíos ricos estaban explotando a los judíos pobres en un tiempo de crisis. Se estaban aprovechando del infortunio de los pobres y levantando un capital con él.
Los que tenían dinero y comida decían: si me vendes tu casa te doy comida. Te puedo prestar dinero, pero a un interés alto. Y si no puedes pagar el préstamo, me llevo a tus hijos como garantía de pago. Se estaban explotando entre sí. En lugar de ayudarse y de darles a los pobres, estaban prestando el dinero a un interés alto, quedándose con las casas, llevándose a los niños como esclavos. Había una desconsideración total hacia el infortunio de los demás. Su única preocupación era: ¿qué ventaja puedo sacar yo de este problema? Esta forma de conducta era claramente contraria a la ley de Dios. La palabra dice en Éxodo 2:25 que los judíos no se podían prestar dinero a interés unos a otros. Les podían cobrar intereses a otros, pero no entre sí. La Biblia dice también que un judío no debe esclavizar a otro judío. La persona rica podía contratar a una persona pobre a fin de que trabajara para ella, pero la esclavitud entre ellos estaba prohibida. Aquellos judíos ricos estaban violando clara y abiertamente la voluntad de Dios, adquiriendo ganancias, explotando y enriqueciéndose con el hambre ajena. En medio mismo del programa de construcción se había presentado un conflicto entre los que tenían y los que no tenían. La raíz de los conflictos internos y la discordia siempre está en el egoísmo. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Los conflictos siempre tienen que ver con el egoísmo. Siempre. Cuando hay un conflicto entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, tenemos un problema, y ese problema, si no se resuelve, termina en conflictos y divisiones. Trabajar con gente es la mayor satisfacción para un líder, y también su mayor frustración. La gente tiende a ser egoísta, y eso nos incluye a ti y a mí. Queremos las cosas a nuestra manera. Queremos hacer lo que queremos hacer. Sin embargo, lo que nosotros queremos no es siempre lo mejor. Imagínate lo que sería vivir con una dieta de helado. A mí me encantaría. Sin embargo, mi salud sufriría porque lo que yo quiero no es siempre lo mejor. El egoísmo siempre causa conflictos. La solución para el conflicto. Nehemías sabía que tenía un serio problema en las manos. Todo su proyecto podía quedar destruido y los muros no se reconstruirían nunca. Los judíos se estaban explotando unos a otros, peleando unos contra los otros y familias contra familias. Aquello era peor que pelear contra un enemigo. El hecho de que exista un enemigo común muchas veces reúne a los soldados y crea unidad, pero cuando estamos peleándonos entre nosotros, nuestro equipo se destruye. Primer paso: enójate. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Como líder, si tú ves que la armonía de tu grupo es amenazada de alguna forma, tú debes enojarte. Tu papel como líder es el de proteger la armonía. Nehemías no pasó por alto el problema que estaba dividiendo a su equipo. Se lo tomó en serio. Algunas veces es adecuado enojarse. Hay ocasiones en que lo correcto es eso. Nehemías no estaba solamente enojado, sino que este versículo dice que se enojó muchísimo. Si se enojan, no pequen. Dios autoriza a enojarse. Él se enoja, Jesús se enojó, tú te puedes enojar sin pecar. Cuando veas la falta de armonía causada por el egoísmo como líder, lo mejor que puedes hacer es enojarte. Sé como Nehemías, tómalo en serio. Hay una clase de ira correcta y otra incorrecta. Ser líder consiste en conocer la diferencia entre una y otra. Nehemías no estaba enojado por algún daño o injusticia hacia su persona. No estaba devolviendo el golpe porque le habían herido su ego. Él no estaba motivado por una revancha. Esa ira habría sido de la clase incorrecta. Sin embargo, su ira era una indignación justificada. Estaba enojado por el egoísmo y la explotación por parte de aquellos ricos. Estaba furioso al ver que su egoísmo y su codicia podrían llegar a detener todo el proyecto de reconstrucción de los muros. ¿Para qué sirven unos muros si los que viven dentro de ellos están haciendo trampas unos a otros?, pensaba. Como pueblo de Dios, necesitamos enojarnos con el pecado. Entramos a diario en contacto con tanta tragedia humana que hemos experimentado lo que algunos han llamado fatiga de la compasión. Después de haber sentido lástima por tantas víctimas de las inundaciones, de los terremotos y de las guerras, sencillamente no podemos encontrar la identificación que sabemos que deberíamos tener para otras nuevas víctimas. Pero peor aún que la fatiga de la compasión es la fatiga de la indignación.
Muchos de nosotros parecemos haber perdido la capacidad de enojarnos, por lo menos enojarnos tanto como deberíamos con las mentiras, las trampas y el robo. Permanecer indiferente hacia el mal, encogerse de hombros ante él y reírse son síntomas de una avanzada degeneración del sentido de moralidad. Es como si alguien le hubiera administrado una dosis gigantesca de novocaína a nuestra conciencia nacional. Luis Cossell. El líder necesita tener fuego en sus huesos. No hay nada que indigne más a un líder que las divisiones. En mi iglesia, esa es la única cosa por la que yo realmente me enojo. Siento celo por la armonía en mi iglesia. Siento celo por la unidad de ella. Lo que menos necesitaban aquellos constructores de muros era una lucha interna. Ya tenían bastante con lo que les llegaba de fuera. Segundo paso. Tómate tu tiempo para reflexionar. Piensa antes de hablar. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Hay una paráfrasis interesante de estas palabras. Después de pensarlo, hablé con estos ricos funcionarios del gobierno. Los funcionarios del gobierno eran los que les estaban robando a todos los demás. La palabra hebrea usada aquí significa literalmente consulté conmigo mismo. La primera reacción de Nehemías fue enojarse, pero sostuvo una larga charla consigo mismo antes de actuar como consecuencia de su enojo. Se buscó un lugar para estar a solas con Dios, oró acerca de la situación y reflexionó mucho sobre ella. Sabía que necesitaba tener la perspectiva correcta. Cuando el enojo se basa en las emociones puede hacer mucho daño. Nehemías planeó su respuesta y la consultó con Dios. ¿Qué quieres que les diga, Señor? Y habló extensamente consigo mismo. Algunas veces el líder necesita conversar consigo mismo en lugar de empeorar la cuestión involucrando a otra persona. Necesitamos comprender qué provocó nuestro enojo. Antes de actuar con enojo, aparta algún tiempo para reflexionar sobre el problema y pensarlo bien. Cuando estamos enojados, nuestra primera reacción suele ser equivocada. ¿Has cometido alguna vez ese error? Tú tienes que enojarte solo cuando veas que el egoísmo obstaculiza o daña la obra de Dios. Esas son las cosas que te deben enojar. Sin embargo, debes cerciorarte de que te tomas el tiempo necesario para orar y pensar antes de hablar. De lo contrario, tal vez tengas que lamentarte de haber hablado. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago ofrece el antídoto. No es una contradicción. Lo que hace en realidad es aclarar la indicación de Pablo. Si se enojan, no pequen. Hay una diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. Cuando nosotros nos enojamos, actuamos para vengarnos. Cuando nos enojamos con la ira de Dios, actuamos con justicia. Nuestra actuación no comprende ninguna venganza personal. No te enojes porque te hayan herido, irritado, frustrado o desilusionado. Esa es la clase incorrecta de ira, la ira egoísta. No siempre la gente va a estar a la altura de nuestras expectativas, pero eso no es razón para una ira justa. Al fin y al cabo, Dios ya sabe que lo vamos a desilusionar y a pesar de eso nos sigue amando. Enójate con la ira de Dios y no con la tuya. Si estás siempre listo para escuchar y eres lento para hablar, entonces va a ser natural aquello de ser lento para la ira. Y después de haber pensado bien las cosas, la ira que tendrás va a ser una ira justa. Te alegrarás de no haber dicho lo primero que te vino a la mente. La ira impulsiva siempre te mete en problemas. He visto cómo muchos líderes, que por otra parte eran excelentes, dañan su eficacia a causa de una reacción impulsiva de ira momentánea. Reflexione antes de hablar. Tercer paso. Reprende, confróntate en privado con el que te ha ofendido. Cuando haya un problema que necesite una solución, ve directamente a la fuente. No pierdas el tiempo tratando de buscar otras personas que te apoyen. No digas, tengo una petición de oración. Todos sabemos que eso muchas veces no es más que una murmuración santificada. Ve directamente a la persona con la cual tienes el problema. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Si alguien te ha ofendido y tú acudes primero a alguien que no es esa persona, ya habrás pecado. Nehemías los estaba acusando de usura, un préstamo a un interés exorbitante. Estaba enojado,
Pero después de haber orado y de haberlo pensado bien, fue directamente a los que estaban ofendiendo a Dios. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Esto es lo que dijo Jesús acerca de la forma de canalizar los conflictos donde quiera que estemos. Tenemos que amar al que ha delinquido. Para ser como Nehemías o como Jesús, necesitamos amar incluso a los paganos y a los recaudadores de impuestos. Lo bueno es que no necesitamos tratarlos como si fueran familia. Esa es la diferencia entre aceptación y aprobación. En cuanto a tu grupo o equipo, involucra a los demás solo según lo necesites. Ve primero a ver a la persona con la cual estás teniendo el conflicto o que está causando el problema. Si esa persona es tu jefe, trata de resolverlo con él a solas. Si eso no funciona, lleva a otra persona que te sirva de testigo o de mediador. Y si eso no funciona aún, entonces puedes involucrar a un grupo mayor, pero primero ve directamente a la persona. Si vas a alguna otra persona antes, habrás pecado. Cuando Nehemías dijo, y después de reflexionar reprendí, no estaba hablando de una simple visita social. Estaba enojado por el hecho de que aquellos egoístas les estaban haciendo trampas a los demás. No subestimó la importancia del problema, lo confirmó. Cuarto paso. Confronta al ofensor en privado. A nadie le gusta el enfrentamiento con otras personas. Yo quisiera agradarle a todo el mundo. ¿No lo quisieras tú también? Claro que sí. A nadie le agrada caerle mal a la gente. Nadie quiere causar sentimientos negativos. Sin embargo, algunas veces es necesario un enfrentamiento por el bien de todos. He aprendido que si no me enfrento al problema, se empeora. Los problemas que se ignoran no mejoran. También he aprendido que mientras más espere para el enfrentamiento, más valor necesitaré. ¿Has visto alguna vez cómo se deteriora la moral en una oficina porque hay una persona que está haciendo sufrir a todos los demás? Como el gerente no quiere enfrentarse al conflicto, el enredador y sus venenosas actitudes se apoderan de toda la oficina. ¿Has visto alguna vez cómo se destruye una familia porque los padres temen disciplinar a sus hijos? El amor fuerte exige que nos enfrentemos en privado con el que ha cometido la ofensa. Los líderes deben tener el valor para confrontar. Para llegar a ser un líder eficaz es necesario que desarrolles esta habilidad. Aprende a decir la verdad con amor. Ser líder exige valentía. No se trata de un concurso de popularidad, ni siquiera Dios puede agradar a todo el mundo. El líder debe tener el valor necesario para decir, no me importa lo que suceda, porque esto hay que hacerlo. Me voy a enfrentar con este asunto. Para el bien de la organización, hay que resolver esto. Eso es lo que hizo Nehemías y eso es lo que tú necesitas hacer si quieres ser como él. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. A los pastores y a los líderes se les ordena que adviertan a los que causan problemas. He visto líderes que no se han enfrentado con una persona que causa división por temor a que esa persona se marche. Los problemas a largo plazo fueron mayores debido a la falta de confrontación. 3 veces le he tenido que decir a alguien, o se arregla o se va. 2 de esas veces se han ido y la otra se han arreglado. El enfrentamiento es una tarea de los líderes. Cuando esas personas se marcharon de nuestra iglesia, yo sufrí durante unas semanas. Eso sucedió hace años y hoy, al recordarlo, reconozco que esa decisión fue una de las más sabias que haya tomado jamás. Confronta en privado al ofensor. Quinto paso. Determinación. Enfréntate en público a las divisiones públicas. Obviamente, en Jerusalén, todo el mundo sabía que los ricos le estaban haciendo trampas a los pobres. Había que enfrentarse a este pecado en público. Enfréntate a las cosas públicamente hasta el punto en que sean conocidas. Si se trata de un pecado personal, confiésalo personalmente ante Dios. Si es un pecado privado entre tú y otra persona, confiésalo en privado. Si has ofendido a toda la comunidad, tendrás que enfrentarse a ella en público. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé, hasta donde nos ha sido posible,
Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos, y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Nehemías repitió en público lo que les había dicho en privado a los ofensores. Para aquel hombre que había usado sus propias riquezas para liberar esclavos judíos cuando era copero en Persia, aquella manera de conducirse no tenía sentido. ¿Por qué están tratando de esta forma a sus propios hermanos y hermanas?, les preguntó en público. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. En Levítico dice que es ilegal lo que están haciendo. Así que, ¿por qué lo están haciendo? Ellos no pudieron responder. ¿Crees que Nehemías debe haberse sentido nervioso en aquellos momentos? Necesitó un gran valor para hacer lo que hizo, enfrentándose en público a los líderes de la ciudad. Estaba reprendiendo a los mismos de los que debía depender para que costearan la reconstrucción de los muros. Es probable que en aquellos mismos momentos el diablo le estuviera diciendo: Nehemías, si convocas a esta reunión pública y pierdes su apoyo, ¿quién va a pagar los muros? Nunca vas a terminar el proyecto. ¿Y entonces qué va a pensar la gente de Dios? Él sabía que se estaba arriesgando, pero que era lo que debía hacer. Más aún, era lo que se tenía que hacer. Si eso significaba paralizar las obras de los muros durante unos cuantos días mientras se enfrentaba a este pecado, que así fuera. Esto muestra la integridad de Nehemías. Yo añadí: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Nehemías apeló a la conciencia de ellos, señalando que aquello que estaban haciendo ponía a Dios en mala situación ante los incrédulos. Era un mal testimonio. La discordia siempre ha sido un testimonio pobre. Cuando una iglesia se gana la reputación de que en ella hay divisiones, pierde su eficacia. Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. La tasa de interés ascendía al 1% mensual. El 1% mensual equivale al 12% anual. A algunos tal vez no parezca un interés demasiado alto, pero entonces era enormemente alto. Nehemías estaba exhortando a aquellas personas para que vieran el error de sus caminos e hicieran restitución inmediata. Su exhortación funcionó. Los ricos que habían estado explotando a los pobres se arrepintieron. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa. Nehemías debe haber suspirado de alivio. Había corrido un gran riesgo al retar a aquellos ricos propietarios, pero no quiso correr más riesgos. No estaba dispuesto a aceptar solo la palabra de ellos, sino que los hizo jurar en público. Los hizo firmar un contrato. Usando el drama a favor suyo, les dio una lección objetiva que el pueblo no olvidaría fácilmente. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumple esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió amén y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. El atuendo masculino de aquellos días incluía un mandil, probablemente distinto a los delantales que usan hoy los cocineros. Nehemías tomó su mandil, lo sacudió y dijo: esto es un símbolo de lo que Dios les va a hacer si no cumplen lo que han prometido. Los va a sacudir tan fuerte que van a perder todo lo que tienen. Fue una lección objetiva visual con la cual se enfrentó públicamente a la división dentro del cuerpo. Sexto paso: el refuerzo. Muestra desprendimiento. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaron 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos.
Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Nehemías guiaba a los demás por medio de su ejemplo. Era el fundamento de su liderazgo. Cuando le pidió al pueblo de Jerusalén que reconstruyera los muros, salió él también a reconstruir con ellos. Cuando les pidió que oraran, ya él había estado orando. Cuando les pidió que trabajaran de noche y de día para poder acabar el trabajo, él también se quedaba en pie noche y día trabajando. Cuando les pidió que ayudaran a los pobres, ya él lo estaba haciendo. Por su nombramiento como gobernador, Nehemías tenía derecho a una manutención que nunca tomó. El pueblo estaba pasando hambre. Se daba cuenta que aceptar comida de ellos, aunque fuera correcto, habría sido ponerles una carga más pesada aún. Él y sus siervos habrían podido explotar al pueblo, como habían hecho otros gobernantes en el pasado, pero no lo hicieron. Al contrario, alimentaron a los pobres. Los ayudaron. Él hizo cuanto pudo, utilizando sus propias riquezas personales. Dio el ejemplo. Nehemías fue modelo de generosidad. Tuvo el cuidado de decir esto al final de este informe sobre aquel conflicto, con el fin de hacer una comparación entre los conflictos y el egoísmo. El egoísmo es la fuente de todos los conflictos. Lo que les dijo fue: yo no he explotado al pueblo, ni me he aprovechado de su infortunio. No lo estaba diciendo para que lo consideraran como alguien superior, sino para enseñarle al pueblo cuál era la manera correcta de vivir. Nehemías nunca le pidió a nadie que hiciera algo que no estuviera dispuesto a hacer él mismo o que ya no estuviera haciendo. Podía decir con una conciencia limpia: sigan mi ejemplo. Eso es una característica del liderazgo. Pablo lideró de esa forma: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Por qué no? Esta declaración de Pablo no nace de la arrogancia. Estaba señalando la responsabilidad que tienen los líderes. Si tú no puedes decir como Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo, entonces necesitas hacer algunos cambios en tu vida. La gente sigue modelos. Nehemías lo sabía y Pablo también. Pablo estaba diciendo: por lo menos lo estoy intentando. Por lo menos estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Si no puedes decir eso también, entonces aún no estás listo para el liderazgo. Es necesario que puedas decir como Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Los líderes solo le piden a los demás que hagan lo que ellos ya están haciendo. Ese era el secreto del arrojo demostrado por Nehemías. Me asombra el hecho de que aquel hombre se les enfrentó a los que estaban explotando a sus vecinos y los desafió. Se les enfrentó en público. Era un hombre íntegro. Como estaba dando el ejemplo por medio de su propia vida, tenía todo el derecho de decir: ¿por qué no están ayudando a los pobres en lugar de hacerles daño? Si tú no puedes retar a nadie para que siga tu ejemplo, cualquier cosa que les digas perderá su impacto. Como padre, yo no puedo retar a mis hijos diciéndoles: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso no tiene eficacia alguna. Si no les puedo decir: hagan lo que yo hago, el impacto de las palabras hagan lo que yo digo no vale nada. Las organizaciones tienen menos conflictos cuando sus líderes llevan una vida generosa y son modelos de desprendimiento. Cada vez que estés levantando algo para Dios, Satanás va a querer derrumbarlo, desafiarlo e impedir que triunfe. De la misma forma que trató de detener los muros de Nehemías, también va a hacer cuanto esté a su alcance para obstaculizar y detener lo que estés haciendo para Cristo. Puedes darlo por seguro. Es absolutamente esencial que tu equipo se sienta unido alrededor de tu propósito. Ya van a tener suficientes circunstancias, problemas y dificultades que les van a venir del exterior. Lo menos que tú necesitas es que la gente de tu grupo se dedique a criticar sin motivo, causar problemas y agitar disensiones. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tu reseña de trabajo dentro del cuerpo de Cristo está en Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Para que tú seas un líder eficaz, tu prioridad máxima consistirá en fomentar la unidad y la armonía dentro de tu iglesia, tu negocio, tu familia o tu organización. La Biblia dice que se debe mantener la unidad a todo precio. Donde quiera que haya un grupo de personas, van a existir diferencias internas. Eso es inevitable. Si 2 personas están de acuerdo en todo, entonces una de ellas está de sobra. Van a existir las diferencias.
No hay equipo ni organización perfectos, ni siquiera los tuyos. Espera que aparezcan los conflictos, pero ten en cuenta que Dios quiere que reduzcamos al máximo esos conflictos para su gloria, especialmente en su iglesia. El testimonio de nuestra vida no debe basarse en lo que hayamos creado con nuestras manos o hablado con nuestros labios, sino en el amor que les hemos manifestado a los demás. Esa es la señal del líder. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En los 5 primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles se usan 10 veces expresiones como unos a otros y en armonía. Hechos insiste 10 veces en la unidad que existía al principio en aquel cuerpo, y en medio de ellos se producían toda clase de milagros. Cuando se tiene la unidad al estilo de Hechos, se tiene también el poder de Hechos, el amor de Hechos y los milagros de Hechos. Vance Abner dijo en una ocasión, los copos de nieve son frágiles, pero si se juntan en número suficiente, pueden detener el tránsito. Yo no puedo hacer mucho por mí mismo, tú tampoco puedes hacer mucho solo, pero juntos formamos el cuerpo de Cristo, y juntos podemos causar un impacto. Se pueden tirar 100 piedras pequeñas en una laguna, y todo lo que se consigue son unas cuantas ondas en el agua. Pero si se juntan todas esas piedras, y lo que se tira es un gran peñasco, se consiguen olas. Cuando estamos juntos, unificados, nada puede detener al cuerpo de Cristo. Juntos, somos una fuerza que es necesario tener en cuenta. El hecho de que estés escuchando este audiolibro es una clara indicación de que tu corazón busca a Dios. Hagamos el pacto de que vamos a realizar cuanto esfuerzo nos sea necesario para guardar la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz. Te desafío a decir, Dios mío, quiero convertirme en pacificador, quiero convertirme en funcionario de la paz. Donde quiera que haya discordia, siembra paz. Algunas veces es posible que eso te exija un enfrentamiento. Tal vez durante la reunión de tu grupo pequeño alguien se ponga a criticar. Alguna persona necesita tomar el liderazgo y decir, ¿me puedo enfrentar a ti con amor? Llevamos una dirección equivocada. No deberíamos estar hablando así. Deja que esa persona seas tú. Ama lo suficiente como para enfrentar. Di la verdad con amor. Padre, te doy gracias por los que están escuchando este audiolibro, llorando conmigo en este momento. Te doy las gracias por tu iglesia. Sabemos que Satanás trata de atacarnos desde el exterior, pero sus ataques más sutiles consisten en sembrar la discordia en el interior. Te pido que estemos preparados para esto cuando nos tengamos que enfrentar a nuevos retos, que seamos sensibles ante las necesidades de otras personas, que seamos conocidos como pacificadores. Tú dijiste, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Queremos ser como tú, y cuando traemos paz, somos como tú. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 7. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Aplicando los propósitos de Dios. Comunión. Nada destruye más rápido el compañerismo que el conflicto. Si no lo confrontamos a tiempo, ¿qué podría pasar a nuestro grupo o familia? Como líder, ¿temes confrontar a ese agente divisor en tu trabajo? Como padre, ¿estás temeroso de disciplinar a tus hijos? Considera el costo de no confrontar. Antes de enfrentar a un empleado, miembro de grupo o hijo, escribe tu plan personal para negociar con el conflicto basándote en Mateo 18, del 15 al 17. Entrega ese plan a Dios y pídele por su valentía. Podrías pedir 1 o 2 socios de confianza que te apoyen en cumplir con tu compromiso. Discipulado. Nehemías discipulaba a través del ejemplo. ¿Muestras a Cristo a otros? Podrías decir, al igual que Nehemías y Pablo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Si no, ¿qué debes cambiar para convertirte en un modelo a seguir para los demás? ¿Cómo puedes conectarte con Jesús en un nivel tan íntimo que no puedas evitar reflejar a Cristo en tus pensamientos, actitudes y acciones? Pídele al Señor que te revele su verdad sobre ti. Pídele la valentía necesaria para ver esa verdad y luego el compromiso necesario para rendirte a su cambio. Ministerio. Tito 3, del 10 al 11 nos dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces,
y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. La división puede destruir un ministerio. En tu rol de liderazgo, ¿cómo manejas a una persona separatista? Cuando alguien quiere imponer sus intereses al resto del grupo, ¿qué puedes hacer como líder? Créelo o no. La respuesta a esa pregunta puede representar el éxito o el fracaso de tu ministerio. Evangelismo. Para efectivamente compartir el Espíritu de Cristo, debemos parecernos a Él en nuestras acciones. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a los paganos y recolectores de impuestos? Ver Mateo, capítulo 18, del 15 al 17. Punto 3. ¿En qué se diferencia la aceptación de la aprobación? En la actualidad, se asocia a los cristianos con una postura rígida en referencia al comportamiento pecaminoso de los demás, especialmente en aquellos que llevan una vida que se podría llamar irreverente. ¿Qué puedes hacer para enfrentar un comportamiento así y dejar actuar el amor de Cristo a través tuyo? Adoración. Adorar a Dios implica ponerlo a Él primero y no a nosotros mismos. Cuando oras, al asistir al culto, en tu oración personal o al cantar a Dios, ¿te estás enfocando únicamente en Él? Aprende a poner al Señor primero en tu vida, aun cuando es difícil. Una vida que pone a Dios y a Cristo por sobre todas las cosas refleja una actitud de adoración. Cuando nuestro primer objetivo es agradar a Dios, no puede haber conflictos de interés. Fija tu mirada en Él ahora. Pídele que Él sea más en tu vida y que tú mismo seas menos. Observa al Señor ocuparse de tus problemas de liderazgo y de los problemas en tu vida. Puntos de reflexión. Siempre que perteneces a un grupo, desacuerdos y diferencias son inevitables. Dios permite el conflicto para su gloria, para que así aprendamos a dejar nuestros intereses personales por sus intereses. ¿Estás listo para dar ese paso de fe? Hemos aprendido a orar por nuestro rol de liderazgo, a planificar, a motivar a otros, a organizar nuestros proyectos, a manejar la oposición y a resolver conflictos. ¿Pero qué hacemos si el conflicto está en nuestra alma? Una cosa es cuando los problemas son con otras personas y otra muy diferente cuando luchamos con nuestros propios deseos. ¿Qué hacemos al enfrentar la tentación? ¿Siempre la reconocemos? En el próximo capítulo examinaremos las tentaciones del liderazgo.